no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Seguro que a ti también te ha ocurrido, amigo de Puerta a lo Desconocido. ¿Alguna vez, en mitad de la noche, has escuchado ruidos extraños y te has preguntado si hay algo más allá de lo que tú puedes ver, de lo que tú puedes comprender? Y es posible que te esté sucediendo un fenómeno poltergeist. Los poltergeists han fascinado a generaciones enteras, llenando libros, películas y conversaciones de misterio. Pero la pregunta que nos haremos esta noche es ¿qué hay detrás de estas manifestaciones aparentemente sobrenaturales? El término poltergeist proviene del alemán y significa espíritu ruidoso. Se refiere a una serie de eventos inexplicables que suelen incluir ruidos, movimientos de objetos y a veces incluso la aparición de luces o sombras. A diferencia de otros fenómenos paranormales que suelen estar asociados con la presencia de un espíritu o fantasma, los poltergeists son conocidos por su naturaleza ruidosa y caótica. Desde tiempos antiguos se han descrito casos de poltergeist, posiblemente uno de los más famosos, el de la rectoría de Borley. La rectoría de Borley fue una mansión de la época victoriana, situada en el pueblo de Borley, condado de Essex, Inglaterra. Fue construida en 1863 en el mismo sitio donde se hallaba situada otra rectoría y destruida por un incendio en 1939. Esta rectoría saltó a la fama debido a una serie de presuntos fenómenos paranormales que se sucedían habitualmente en el lugar y donde algunas personas los vieron. En los últimos años, este edificio fue estudiado por un prestigioso investigador, Harry Price, el cual lo describió como la casa más encantada de Inglaterra. Esta frase captó poderosamente la atención de la prensa. Tiempo después, sería considerada la casa más encantada del mundo. Según cuenta la leyenda, en este lugar se situaba un monasterio benedictino, construido supuestamente en 1362. Un monje tuvo una relación amorosa con una monja de un convento cercano. Después de que se descubriera su romance, el monje fue ejecutado mediante ahorcamiento y la monja tapiada viva en los muros del convento. Estos sucesos serían los impulsores del supuesto encantamiento y, por tanto, de todos los fenómenos paranormales acontecidos en el lugar. Hay varias versiones de esta misma historia en la que se incluye al cochero que conducía el carruaje en el que escapaban del lugar después de ser descubiertos en su romance. Sin embargo, es un hecho que se han reportado diversos casos paranormales. El primero de ellos en el año 1863, según el cual se oían pasos inexplicables en el interior de la casa. El 28 de julio de 1900, 4 de las hijas del rector afirmaron haber visto el fantasma de una monja a 40 metros de distancia. Según relataron,
se intentó hablar con el fantasma, pero este desapareció a medida que se acercaban a él. Más tarde, hablarían de numerosas apariciones y muy habituales. Varias personas admiten haber sido testigos de fenómenos inexplicables, como un carruaje fantasma impulsado por 2 jinetes sin cabeza. El 9 de junio de 1927, el rector Harry Bull murió y la casa quedó vacía. Al año siguiente, el reverendo Eric Guy Smith y su esposa se trasladaron al edificio. Poco después de mudarse, la señora Smith se encontró, cuando limpiaba un armario, un paquete de papel marrón en cuyo interior encontró un cráneo, el cráneo de una mujer joven. Ese fue el inicio de otros fenómenos, tales como que la campana de servicio sonaba incluso después de haber sido cortada la cadena, o que extrañas luces aparecían en las ventanas. Además, la señora Smith aseguraba haber visto de noche un carro tirado por caballos. Un carruaje fantasma con 2 jinetes sin cabeza. Entonces, lo primero, lo de la rectoría Borley en Inglaterra, ¿es un poltergeist de manual? Buenas noches. Si lo miramos desde el punto de vista de la definición que tenemos aquí en nuestro medio de poltergeist, sí. Pero hay mucho que hablar sobre de qué definición tenemos que coger de lo que realmente es un poltergeist. ¿Ya vas a empezar? Por supuesto. Un poltergeist. De la palabra germana. De polter, duende, sí, y geist, ruido. Exactamente, sí. Fantasmas, sí, fantasmas haciendo la puñeta, fantasmas haciendo ruido. Sí, pero hay 2 definiciones. Moviendo cosas que tú no eres capaz de ver. Hay 2 definiciones clásicas de poltergeist. Una es la que tú estás diciendo, es decir, podríamos decir que son los efectos de una casa encantada. Y otro ejemplo, otra definición es la acción de una persona que está viva, que está sujeta a una gran tensión emocional y que como resultado de esa gran tensión emocional genera fenómenos de psicoquinesis. Vale, o sea, de lo que a ti te gusta. A mí me gustan las 2 cosas. Lo primero que has hecho es llevártelo a tu terreno, la consciencia, la fuerza de la consciencia. Es que las 2 partes son de mi terreno, porque si es un fantasma es una conciencia que ha sobrevivido. Y si es un fenómeno de psicoquinesis, es una conciencia de un ser vivo actuando sobre la materia. Las 2 cosas son igualmente de increíbles. Cuidado, siempre y cuando el poltergeist sea realmente un poltergeist. Álvaro Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Puerta a lo Desconocido. Muchas gracias. Te veo hoy como que te va la marcha con el tema, que sí. Es un tema interesante, no te lo voy a negar. Fascinante. Álvaro Álvarez, doctor en medicina y parapsicólogo. Y tenemos a nuestra parejita de mediums, José Guillén y María Eslava. Poltergeist. Lo que dice Álvaro, a que tú ya has seccionado la mitad de esa de la conciencia y todo eso lo has quitado ya de la ecuación. A ver, buenas noches. La cuestión es cómo diferenciar a cuando el efecto lo realiza o lo produce una persona y cuando realmente es un espíritu. Sí, pero ¿tú qué crees? ¿Que lo puede hacer una persona? Porque es que aquí creo que peligrosamente nos podemos meter en el mundo de la telequinesis, que siempre nos pasa lo mismo. Que ya haremos un programa de telequinexia, de la capacidad del ser humano de conocer su capacidad mental y mover un objeto. Yo creo que en un futuro será algo normal, será arrancar el coche con el pensamiento. Yo en este caso me posicionaría justo en la mitad. Es que depende del caso. ¿Por qué? Pues porque es cierto, es verdad que hay personas que bajo una acumulación de problemas, de conflictos emocionales, de dificultades que pueda estar viviendo, eso puede crear
con su subconsciente una forma de emanar esa energía, ese bloqueo que tiene y mover cosas. Hasta ahí bien. Pero también hay casos de espíritus que se manifiestan de esa forma, ¿no? José Guillén, medium sensitivo, gracias por venir a Puerta a lo Desconocido. María Eslava, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. A ti también hoy con sí, con sa, porque yo no sé, parece de momento pleno con Álvaro y con José. Parece que se han puesto de acuerdo. Cosa rara, son dos personas que piensan muy diferente. Pues yo estoy de acuerdo con los dos. ¿Tú también? También. A veces evidentemente lo hace una persona. Pero es poltergeist, ¿eh? Perdonadme, voy a repetirlo otra vez. ¿Sí? Fenómeno poltergeist. Bueno, hay fenómenos que lo causa una persona y otras que lo causa una persona fallecida, un espíritu, un fantasma, llamémosle como cada uno quiera. Estoy de acuerdo con los dos. Uh-huh. Poltergeist, del alemán polter, hacer ruido, y geist, fantasma, fenómeno extraño, paranormal, que engloba cualquier hecho perceptible, de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas, producido por una entidad o energía imperceptible. Venga, yo creo que María Eslava, medium sensitiva, gracias por venir a Puerta a lo Desconocido. Además, yo tengo una experiencia personal en mi casa de pequeña de un poltergeist. De un fenómeno poltergeist. Sí. Bueno, menos mal. Vamos a romper ya este pasteleo que hay, que no lo entiendo, con la presencia de nuestro amigo doctor en medicina, Ángel Benítez. Ángel. Buenas noches. Rompe tú la baraja. Que rompa la baraja. Claro, fenómeno poltergeist. El fenómeno poltergeist, que es fascinante, apasionante, que yo creo que es aparte que es un cajón de desastre en el que caben muchísimas cosas que descomponer. En el fenómeno poltergeist se ha ocurrido un fenómeno que yo creo que acabará pasando como con casi todo el tema de las manifestaciones, el fantasma. El fenómeno poltergeist es una cosa que siempre se asoció al espíritu, que no sé cuánto, como dicen ahí mis dos compañeros, pero que se está delimitando hoy en día al efecto de una persona. Que eso no implica que el otro no sea cierto. Pero son dos cosas distintas. Por ejemplo, una casa encantada, una aparición fantasmal, a un fenómeno poltergeist como tal, que está provocado por una persona viva, con un estrés emocional intenso y que provoca una serie de fenómenos en su presencia generalmente y que están ligados a esa persona. Esa persona tiene unas características típicas y lo que era algo trascendente y sobrenatural, hoy en día se piensa que es algo inexplicable o clásicamente, pero asociado a una persona viva. Ahora es cuando yo estoy en medio, fíjate tú. Pero en medio no, estás como Álvaro, como José y como María. Claro, pero yo ahí no incluyo al fantasma, no incluyo al difunto. Sí, de verdad, me ponéis enfermo. Vamos a ver. Acontecimientos violentos que suceden en un lugar encantado y que no se ajustan a la normalidad física. Entre los fenómenos poltergeist se incluyen por lo general ruidos inexplicables, mesas que se arrastran, algo que golpea una pared, un objeto inanimado que se mueve, materialización, desaparición de objetos comunes. Me estás hablando de una casa encantada. Claro. Es que no es lo mismo. Es que esa es la diferencia que yo veo. Una casa encantada es lo que tú me has dicho, un lugar encantado. Y un fenómeno poltergeist es ese tipo de fenómenos relacionados con una persona viva y generalmente con un tema de estrés intenso, emocional, psicológico, etcétera, etcétera, que es el factor clave para esos fenómenos. Que no me dice... Ángel, Álvaro, José y María, estáis los cuatro de acuerdo. Sí, pero yo aquí discrepo un poquito. Lo mismo, pero un momentito. Depende el caso, ¿eh? Un momentito. Aquí mi amigo César Varela es experto en esoterismo. César, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio, y buenas noches al equipo y a los oyentes. Ya me diste un disgusto la semana pasada cuando fuiste el único que no te posicionaste claramente y dejaste ahí la cosa, iba a decir entre dos aguas. Con los de las inundaciones mejor no digo entre dos aguas. A ver, poltergeist, son los muertos haciendo la puñeta. ¿Y por qué los muertos siempre? En todo el folclore europeo están los duendes, los elfos, los duendes juguetones, los que cambian los objetos de sitio. Ahí no están muertos. Un momentito. No, tú digo ni que estén muertos ni que estén vivos. Digo que es otra entidad a la que se asocia también fenómenos poltergeist. Y además, yo tuve un duende juguetón en mi casa que nos escondió una serie de papeles muy importantes y curiosamente los papeles aparecieron 10 años después
en el sitio que estaban. ¿De verdad? No, sí, de verdad que mi padre montó una que no te quiero contar. ¿Y por qué sabes tú que era un duende? No, yo digo que fue un fenómeno poltergeist, porque esos papeles no los toca nadie. Nadie en mi casa. Mi padre no lo va a escondérselo a él mismo. Y aparecieron 10 años después, donde deberían haber estado siempre. Y era un sitio, vamos a decir que fácil o visible, prácticamente. Aquí me surge otra pregunta. ¿Algún día podremos debatir si los duendes existen? ¿Existen los duendes, sí o no? Rápido, sí o no. Existen muchas más entidades que las No lo que sé. conocemos. Yo nunca he Por visto tanto, un duende, Pueden ¿eh? existir entidades a Yo las lo cuales que no no podemos llevar veo duendes. y Vale. no siento, no creo. Yo nunca lo he visto, Yo no nunca lo he visto, no sentido. creo en ello, la verdad. Un momentito, Álvaro, ¿existen los duendes? Yo pienso que no. Vale, pues si existe un duende tendrá alma. Imaginaos cómo tiene que ser el fantasma de un duende. Si ya era por culero físicamente... Yo recuerdo una... La recuerdo, no se me deja más. Un cafelito tertulia que me pegué con Jesús Callejo, que escribió el libro Los Trozos de Duendes, que le encanta el tema de... Y con Pedro Amorós, hablando sobre las posibilidades teóricas de sacar psicofonías de duendes y de seres de ese ultramundo. Era Claro. fascinante. Ujú. La hipótesis es increíble. Es que si se puede sacar la Claro. voz de un muerto, se podrá sacar también un ser del inframundo. Exactamente. Ahí Otro estuvimos, tipo del bajo astral, ¿no? escucharlos hablar, los dos era fascinante. Del alto astral, no tiene por qué ser una entidad maligna, un duende, puede ser una entidad... ¿Un ángel? No, yo no he dicho que sea un ángel, digo que fue una entidad como nosotros, que hay de todos los colores. Bueno, no nos desviemos del tema. Pues con Ángel Benítez, con Álvaro Álvarez, José Guillén, María Eslava y César Varela iniciamos este viaje apasionante al fenómeno poltergeist. Claro, cuando decimos poltergeist, lo primero que se nos viene a la cabeza es la película del año 1982, ¿no? La que genera posiblemente, y ahí sí que es verdad, una idea confusa o confusamente concreta de lo que es el fenómeno poltergeist. Una casa edificada encima de un cementerio y claro, los seres que están ahí enterrados, los muertos, aparecen como almas y aquello convierten, en fin, la casa la convierten poco menos que en Disney World. Porque sí que es verdad que, hombre, como todas las producciones de Steven Spielberg, todo se va de madre, ¿no? Pero el concepto sí que es verdad. Un fantasma que mueve un objeto. El fenómeno poltergeist en Puerta a lo Desconocido, este programa de radio que realizamos en Onda Jerez y que se emite para toda la red de emisoras municipales y comunitarias de la onda local de Andalucía, EMA RTV, 100 emisoras de toda nuestra comunidad autónoma que están pendientes. Seguro, es que yo creo que todo el mundo estará pensando, yo he sido testigo de un fenómeno poltergeist. ¿Quién no ha escuchado un ruido raro en su casa? ¿Quién no ha escuchado en la planta de arriba un mueble que se arrastra y no había nadie? El paso de una sombra. ¿Quién? Todos hemos visto un fenómeno poltergeist, ¿no? Pero lo llamativo es cuando eso es frecuente, continuo, vuelve otra vez y además lo asocias, lo recurres, lo atribuyes a cierto tipo de cosas que no son la casualidad de escuchar. Cuando vas a investigar una cosa de esta, vas a jugar ese tipo de historia, tú escuchas un ruido y escuchas un ruido que a lo mejor no voy a explicar. He escuchado un ruido, no entras en es el fantasma que ha golpeado la puerta, no, yo he escuchado un ruido. O sea, te quedas con lo que has sentido o percibido de verdad. Cuando empiezas a elaborar hipótesis y cosas raras es cuando ya se te va la cabeza. Pero cuando yo os escucho hablar a todos de buscarle un origen humano, ¿no es perderle realmente el foco a lo que de verdad importa? No, no tiene por qué, porque es un origen humano, pero entiéndeme, digamos que el humano no es el origen, es el medio, que es distinto. El humano vivo, con cuerpo y con psique, que es importante, es el medio. El promotor del fenómeno, digamos, el motor primero, no sabemos lo que es. Si estás asociando sitios con contacto, sitios con historia, que no descarto la posibilidad de que haya otro tipo de vida, otro tipo de inteligencia, indudablemente arraigados al sitio, como en las casas encantadas, o a la emoción, ¿me entendéis? El tema dramático. Que esa inteligencia todavía, no es que no me gusta la palabra todavía, si el contacto con esa inteligencia, esa sintonización, y nosotros como medio, entenderme, para provocar ese fenómeno de un mecanismo que desconocemos, es que yo creo que es la clave. O sea,
el fantasma solo no da un golpe, eso tiene que haber alguien. El tema poltergeist es cuando a lo mejor ese no es un fantasma el que lo provoca, porque nos entendamos con la palabra fantasma, sino que es una chica joven con una energía psíquica disparada por un trastorno psicológico o emocional que no controla de manera consciente el que puede provocar ese tipo de cosas, sin meterme en el tema fraude, que eso es otra historia también. La intensidad emocional es fundamental, yo creo en es fundamental. el caso de que se produzca, y normalmente está asociada también A la amígdala. a gente joven, Claro. que son más intensos emocionalmente, me imagino. Sí, pero es que ahí empieza también a relacionar un montón de cosas. Por ejemplo, casi todos son muchachas jóvenes cercanas a la pubertad. Se supone que tienen mecanismos psicológicos para controlar sus emociones, sus pensamientos, sus reacciones, digamos. Es como cuando un niño empieza a andar y va tropezando, para hacer una especie de símil mucho más primitivo. Esa intensidad de emociones no controladas puede provocar que pasen cosas, porque no es un tema físico de hacer ahí con la mano. Hablando como hablábamos antes con una psicoquinesis espontánea la física recurrente. La física desaparece. La física desaparece, que eso es lo maravilloso. ¿Cómo es posible que a lo que Claro. no es físico provoque una manifestación Lo física? intangible provoca algo. Exacto. Claro, pero es tan frustrante fijaos ya, ¿no? Mes de febrero de 2026, que hayan pasado tantos años de investigación y estemos en el mismo punto que, por ejemplo, esta historia que se inicia en esa maravillosa rectoría de Borley, ¿no? Que parece ser era un convento benedictino, el monje y la monja que tienen una historia de amor, los pillan, a ella la emparedan, a él también lo asesinan como castigo, y parece ser que ese es el origen de todos esos fenómenos que acontecen en esa rectoría de Borley, apodada la casa, primero se dijo, la casa más encantada de Inglaterra, y con el paso del tiempo se llega a afirmar que es la casa más encantada del mundo, esa rectoría. Es que yo creo que hay un factor muy importante que creo que no hemos tenido en cuenta para diferenciar lo que sería una casa encantada, como el tema de Borley, de lo que sería un fenómeno poltergeist, y es su duración en el tiempo. La casa encantada permanece constante a lo largo del tiempo. El poltergeist normalmente tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Y esa es una cosa muy clave, muy clara, que sirve para diferenciar lo que podríamos llamar un fenómeno de casa encantada de un fenómeno poltergeist. En segundo lugar, no siempre, muchos casos de poltergeist, se dan en lugares que no tienen ninguna historia truculenta, extraña, etc. Por ejemplo, un caso muy famoso, que además incluso ha dado lugar a películas, a series de películas, el caso Enfield. El caso Enfield es un caso clásico de poltergeist. Empieza y termina. Casos españoles clásicos. Por ejemplo, todo el mundo conoce el caso Vallecas, pero hay un caso muy curioso que es el famoso Duende de Zaragoza en 1935. Y ese también empieza y termina, y era en una cocina de una casa normal. Entonces, claro, lo que realmente diferencia un fenómeno poltergeist de lo que podríamos llamar un fenómeno de casa encantada es su persistencia en el tiempo. Y hay un señor que se llama von Lucadou, es un investigador alemán, que él plantea una hipótesis muy curiosa que se cumple. Él plantea una hipótesis, además le llama la hipótesis de la información pragmática. Y él dice que en el momento en que tú llegas a descubrir cuál es el origen de ese poltergeist, el poltergeist desaparece. Así de claro. ¿Y eso se cumple? Sí. Duran casi todo. De hecho, incluso él tenía en la Universidad de Friburgo, él tenía una especie de laboratorio dedicado precisamente a estudiar este tipo de fenómenos. Y para conseguir, reducir los fenómenos de poltergeist, lo que hacía era empezar a generar sistemas de grabación, ya sea de pantallas, de cámaras, etcétera. En el momento en que existía mucha información, el fenómeno desaparecía. Es muy curioso que siempre pase lo mismo, es decir, en el momento en que tú haces evidente el fenómeno empieza a lo que se llama la fase de decrecimiento hasta que desaparece. El experimento de la doble rendija, cuando lo busco hace una cosa diferente que cuando no lo busco. Por ejemplo. Y así estamos siempre buscando este tipo de cosas e intentando encontrar, creo que nos pasa a los 5 que estamos aquí, que es tan escurridizo, en su propia naturaleza es escurridizo, es inconstante. Roll dijo que tiene un promedio de duración de entre 2 meses y entre 5 meses
2 o 5 meses y que el 24% dura hasta el año. A partir de ahí no suele ser, pero en cuanto lo buscas, como ha dicho Álvaro, muy bien dicho, lo buscas, lo asumes, lo descubres. En cuanto tú asumes que tú eres el que provoca ese fenómeno, el fenómeno desaparece. Porque es como una manera de conocer, asumir de que tengo esa capacidad, y si yo conozco esto y sé que soy yo, pues lo puedo controlar. Igual que lo provocas de manera inconsciente, lo controlas de manera inconsciente, porque lo normal no es ir andando por la calle y tirando latas de cerveza a tu alrededor. Bueno, sí, pero pero a ver, entenderme que es como hemos estado hablando, se está, sin descartar la causa paranormal que nos encanta tanto, está enclavado en alguien vivo. Es alguien vivo que tiene unas carencias de control. En el momento en que te pasa esto, o descubre que me pasa esto, que soy yo, pues se corrige solo. Sin embargo, y aquí les tiro yo la piedra a mis compañeros, cuando vosotros estáis delante de un fenómeno poltergeist o casa encantada, las sensaciones subjetivas que tenéis, esa sensación de pelos de punta, esa sensación de qué está pasando aquí, tenéis un umbral de percepción distinto. Sí, pero el origen no cambia. No, depende. Esa es la pregunta que les quiero hacer. Que hay un efecto también en el... Esa es la pregunta que les quiero hacer. Hay un fenómeno también en el... Esa es la pregunta que les quiero hacer. También del fenómeno poltergeist que es muy curioso, que es su transporte. Es decir, el fenómeno poltergeist aparece en un sitio, ¿de acuerdo? Yo creo que la película precisamente que tú comentabas de Poltergeist lo hizo muy claro. El fenómeno empieza en una casa, al final se van al hotel y en el hotel aparece también. Es decir, lo curioso es que el poltergeist no está asociado a un lugar, está asociado a una persona. Y se lo lleva, digamos, puesto encima. De hecho, hay un efecto, se llama el efecto del autoestopista. Se lo lleva, espérate, se lo lleva puesto encima. Sí. ¿Sabes la cantidad de mediums, no sé qué opinan aquí, tanto María como José, la cantidad de personas sensitivas que dicen que eso es una absoluta patraña? No, de hecho... ¿Que un fantasma se pegue a alguien? No, de hecho hay un... Es más, es que es imposible. Claro, pero tú hablas del fantasma. Perdona un segundo. No el fenómeno. Hay un estudio muy bonito de la sociedad... Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, porque a mí se me han pegado personas fallecidas, vamos a ver. Totalmente. Eso lo dirán los medios que vivirán de esto de otra forma o lo captarán de otra forma. Yo te digo, como persona sensitiva, que a mí se me han pegado muertos. Y he tenido a unos 7 meses. Vale, pero a lo que me refiero, María, es que no, pero a ti se te puede pegar porque ellos perciben que tú sabes que están ahí. Entonces, ¿ellos qué buscan? Atención. Pero también, ellos buscan una a los luz. que se le pegan y no tienen esa sensibilidad. Y los deja consumidos. Hay un caso muy clásico de fenómeno paranormal con efecto autoestopista, se llama así, que es el famoso caso del rancho Skinwalker. El rancho Skinwalker, no sé si lo conocéis, es un rancho que está en Estados Unidos, que además incluso ha habido series de televisión sobre el mismo, y hay un momento determinado que en ese rancho hay un señor que se llama Bigelow, y Bigelow compra el rancho para hacer una investigación sobre el rancho porque ahí pasaban cosas muy raras. Efectivamente en el rancho pasaban cosas muy raras y en un momento determinado él decide que los que son los investigadores cambien. Bueno, el investigador va a su casa, está un tiempo en su casa y vuelve al rancho. Y los hijos y la familia del investigador empiezan a observar lo mismo que se veía en el rancho. ¿Eso qué significa? ¿Para ti qué conclusión es? A ver, hay lo que decía... Es que os encanta, sobre todo Ángel y a ti, soltar la piedra. A ver, te va, lo suelta, claro. Nos mira todo y a ver qué dice. Y a ver qué dice. A ver, yo es que no lo sé. El rebaño, el rebaño de acólitos de puerta. Yo saco mi libretita. No, eso no vale. Yo saco mi libretita y cuento. Álvaro, eso no vale. Yo lo suelto y lo dejo caer, no. A ver, tú suéltalo y después di tu dictamen, tu opinión. O qué es lo yo que te digo siempre. Mi opinión. Hay otro caso muy famoso también, hablando de poltergeist, que inicialmente no pasó como un poltergeist, que es el famoso caso del baúl del monje, que inicialmente fue tratado como si fuera una posible posesión o una posible infestación de un anticuario, no sé si lo conocéis, es un caso estudiado por el grupo ETA, y al final resultó que era un caso poltergeist provocado
por las tensiones que había, curiosamente, en el matrimonio que era dueño de esa tienda de antigüedades. Y en este caso no eran jóvenes, ¿no? No. La diferencia, creo yo, que cuando es efectuado por una persona a cuando es por un espíritu, por un alma o por un muerto, para empezar yo voy a poner dos ejemplos completamente diferentes. Uno es una niña que está en una etapa difícil, que habla lo que ve muertos, que ve espíritus, y se crean alrededor de ella siempre circunstancias y cosas que se caen muebles, se caen libros. Eso lo podemos definir como creado por esa persona, por esa niña. A ver, que yo me entere de una cosa. Tú estás poniendo como un ejemplo estándar, digamos, efectivamente, lo que decía Ángel. Sí. Pero no estás contando un caso concreto. Sí, real. ¿Pero que a ti te ha pasado? Claro. Yo lo estoy contando casos reales que yo conozco, no casos que se adaptan a lo que decía efectivamente. Ángel. Otro caso mío personal. Yo sueño con una señora que era muy amiga mía y que murió. Y a mí en ese sueño me cuenta el daño que me está haciendo una persona. Textualmente. Yo me despierto por la mañana, desayuno, me ducho y la veo en el espejo recordándome el sueño que he tenido. Yo veo a esa persona por la tarde y le exijo que me confirme que ha ocurrido esto. Esa persona no me lo quiere reconocer. Y de repente las puertas empiezan a dar golpes, a cerrarse, y reventaron bombillas de la lámpara del salón y de la mesa pequeña, que estaban apagadas, ¿eh? Yo a eso lo puedo llamar creado por el estado que yo tenía de enfado, ¿no? O de la otra persona. O de ese espíritu, de esa mujer que me puso en conocimiento a través del sueño lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido, y ahí estaba como, dile la verdad. Pero bueno, vamos a dejarlo en medio. No, pero no. Otro caso. No quiero que lo dejes en medio. Otro caso, para diferenciarlo. Una amiga me regala dos cosas que me ha comprado en un anticuario y me lo lleva a mi casa. A mí me encanta, tengo esos tarritos especiales y tal. Y a raíz de eso, en cuestión de una hora y media no más, en el cuarto de baño se cae el peine. Yo tenía en aquel entonces mucho más pelo. Peine. Bueno, ahora tengo después del injerto, pero bueno. Peine, champú, tampoco hace falta. Bueno, de verdad que lo digo siempre. Temas personales, que aquí no te ve nadie. Se cae bote de champú, se cae esto, se cae lo otro. Me voy al salón, me lanzan textualmente cosas. Llamo a esa persona al día siguiente un momento, y le digo, discúlpame, José, espérate era un ataque, pero espérate, escúchame. Era un ataque de lo que había en mi casa. Espérate, es que contáis las cosas como el que va a hacer pipí al cuarto de baño y vuelve y sigue comiéndose las palomitas viendo la película. ¿Me puedes explicar cómo te puedes quedar tan tranquilo cuando te tiran cosas? Escúchame, tan tranquilo ahora, no en aquel momento. Pero ahora te lo cuento como una experiencia que he vivido. Mira que yo te aprecio y que yo no dudo de tu palabra. Sí. Me estás diciendo que a ti te ha ocurrido. Sí, totalmente. Yo te lo que cuento, han salido objetos volando. Y hoy te lo cuento como una experiencia sin importancia. Pero ¿cómo era? Espérate, ¿cómo era el objeto? ¿Que era un tarrito pequeño? No. El bote champú, pum, de golpe, de punta a punta en el armario. Las cosas del espejo con las repisas todas al lavabo. La puerta a cerrarse, caer la toalla. Ataques. Eran ataques. Eso es lanzarte cosas. Un momentito, eso es un poltergeist de manual, ¿no? Un poltergeist de libro. Ahora, eso me ocurrió en el baño, me fui al salón, en el salón los libros lanzados,
ese pero cuadro. que continuaba en el, Sí, en el salón. Es que hasta el día siguiente que vino mi amiga y le dije, por favor, llévate esto y llévalo al sitio donde me lo has comprado o de donde lo has sacado. Hasta que no se lo llevó, mi casa, eso era un ataque. Era un ataque, ¿eh? Eso fue horrible. Más que un poltergeist parece un objeto encantado, ¿no? Para es a lo que voy, ¿no? o sea, es un o al que lo mismo me da, vale. es un poltergeist, pero y yo diría que lo ha provocado él mismo. No, en base, porque a mí me encantaba. Claro, no, pero A mí me encantaba. José, tú eres sensitivo, tú tienes una sensibilidad que nosotros no tenemos. Te llega a tu casa un objeto que probablemente tenga una historia detrás, una carga del tipo que sea, que tú la percibes. Que a lo mejor no la percibes de una manera diciendo, uy, esto está no sé cuánto, no sé, pero la percibes y te altera, te rompe los campos, digamos. Ese desequilibrio que te provoca, lo que los antiguos llamaban los clásicos psicorragia, que hoy ya no se usa, eso te provoca esa especie de desorden y explosión brutal de capacidad y provocas una psicoquinesis, una telequinesis, una detrás de otra, hasta que el foco, digamos, que es lo que te ha provocado a ti, ese desequilibrio ha desaparecido de todo. Pero Ángel, no había ningún efecto en mí que me pudiera generar claro. eso, porque por ejemplo, el caso medio que os he contado del sueño que se puso esa amiga mía en contacto conmigo, me dijo lo que pasó y tal, te puedo decir, yo ahí, vale, lo voy a poner en medio, ni un lado ni el otro, pero que en este caso a mí me trajo dos objetos que a mí me encantaron, porque a mí me encantan las antigüedades. Pero esa contradicción, porque que yo he entrado en muchos lugares y nunca... Claro. Bueno, algunas veces te encuentras con situaciones que te dan un pero poquito de reparo y de por miedo. ejemplo, que en vez de darte dos objetos que te encantaban, te trae un ídolo africano. No, pero tú estás, pero escúchame, tú estás llevándolo a tu terreno. No. Este hombre, José, que te está diciendo que le encantaba el objeto. Claro, que por eso te digo. No me vale en el supuesto de que te hubiera creado rechazo. Bueno, pues ¿qué te digo yo? Una mierda de broma, no sé, algo feo, algo que te dé una carga negativa. Pero es que no es el caso. No es el caso, exactamente. Pero a lo que voy es que a este hombre le salen volando libros. Escúchame, que yo llamé por teléfono a varias personas a decirle, ¿escucháis lo que está ocurriendo en mi casa? Una locura, si estoy de acuerdo contigo, José, si no te lo discuto. Fue toda la noche, vamos, mi casa, volaron en esa tarde-noche un mogollón de cosas. Claro, es lo que te quiero decir, o sea, algo que provoca ese ataque, ¿me entiendes? Si lo meteo en el fenómeno poltergeist, el fenómeno de psicoquinesis espontánea por algo, eso es un melón que hay que abrir. En el caso de fuese un poltergeist, que es ese que se mueven, que no sé cuántos, los ruidos, los ataques focalizados en ti, provocado por lo que tú me has dicho, por un objeto que era precioso, antiguo, precioso, tendría una carga sin duda, porque además esa carga, en cuanto desapareció el objeto, desaparecieron los ataques, como me he entendido de lo que me has dicho. No, es que... No, Ángel, porque mira, en el otro caso que yo te puse, que me dijeron lo que pasó, yo a esa persona le exigí que me reconociera el daño que me había hecho, lo que había hecho. Y yo ahí te puedo decir que yo se lo pedía, pero con la inseguridad en el fondo, que lo que me había transmitido esta amiga fallecida pudiera ser o no. Yo tenía cierta duda, pero bueno, te puedo vender que en el interior mío hubiera ahí dolor, enfado y pudo ocasionar esos detalles. Claro. Pero lo de los objetos fue dos cositas que me encantaron. Claro, que llegó a mi casa, que la puse en el salón, como tengo otra, encantadísimo de lo que me ha... Y que pasaste de ella, totalmente. Exactamente. A ver, un momentito. Dos objetos que sí, que te lo ha regalado tu amiga, que son bonitos, que son muy chulos, que te crean a priori una sensación muy agradable, recuerdos agradables. ¿Qué pasa? Que esos objetos tenían una carga de negatividad, a lo mejor por el antiguo dueño o por lo que sea, o por lo que ha pasado cerca de ellos o la historia que llevaban, que tú eres capaz de captar. Pero contradices por un lado la negatividad intrínseca al objeto con la emoción positiva que te despierta, tanto el cariño que le puedes tener como lo bonitos que son. Entonces, ese enfrentamiento, esas dos cosas incompatibles entre sí, es lo que puede haber provocado que se provoque todo eso alrededor. El fantasma del objeto no creo que sea, porque no... Pues yo creo que esos objetos traían una carga, Ángel. La carga que te estoy diciendo, que no te pero no es igual la carga con una inteligencia, ¿entendéis? A ver, Álvaro, tú, ese fenómeno poltergeist que ha descrito, que me parece absolutamente de película,
¿Cuál es tu opinión? A ver, yo pienso que estamos confundiendo las cosas. Voy a intentar poner un ejemplo, ¿vale? Para que entenderlo. Uno puede tener fiebre porque tiene una infección. Uno puede tener fiebre porque tiene un problema en el metabolismo a nivel del hipotálamo que hace que no funcione el sistema regulador. Uno puede tener fiebre porque tiene un déficit de una hormona que se llama la colinesterasa, que impide o que regula todo el proceso de la termorregulación. Y las tres cosas dan fiebre. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos confundiendo la telequinesis con poltergeist. Puede que lo que nos ha contado José efectivamente sea un fenómeno de telequinesis, sea provocada por lo que sea, es decir, como la fiebre. Ahora no sabemos si es por poltergeist, si es por el objeto o si es por una entidad externa. No lo sabemos todavía. O por lo menos, yo por lo menos no lo sé. Entonces, evidentemente que nadie lo sabe, pero... ¿Mi opinión cuál es? A ver, aquí el problema, volvemos siempre a lo mismo. El poltergeist se asocia a una persona, ya esté viva o muerta. Venga. ¿Vale? Venga, entonces, que te veo venir. Venga, entonces, pero a ver, vamos a dar la puntadita, vamos a darla con el hilo. Álvaro, con el hilo. Por eso digo, este poltergeist, o esta, bueno, es que no, yo no considero que sea un poltergeist como tal. A ver si me explico por qué. Pues porque precisamente está asociado a un objeto, no está asociado a una persona, ya sea viva o sea muerta. Bueno, no, cuidado, espera un segundo. ¿Cuántos casos hay de objetos que han pertenecido a alguien? Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Esos son como claro, los es famosos, que eso es a lo que yo me refiero. Esa es la esos, diferencia que tenemos. Claro. Esos son los famosos objetos malditos, etcétera. Hay un collar que maldito, hay muchas cosas que tienen una carga negativa. Ahora, que ese fenómeno que tú viste, porque ese fenómeno donde aparecen que se mueven objetos sin una causa aparente se llama telequinesis. No, no eran movimientos, eran ataques. Porque ataques, es que te lanzaban las cosas, Pero iba por ti, ¿no, José? Claro, pero eso era un movimiento. Claro, es un movimiento. Ahí está bastante claro que cuando vino esta chica al día siguiente, esta mujer, y se lo llevó, dejaron de pasar todas las cosas. Vale, y mi pregunta es, te pregunto, ¿no podría ser ese fenómeno provocado por la chica que quería llevarse las cosas y por eso Álvaro, te atacó de esa manera? A ver. Yo he pensado exactamente lo mismo. Pero no significa que necesariamente que esté allí. Yo he pensado lo mismo que tú, que la carga la llevaba ella, es decir, no el objeto. Vamos a ver. Esa chica fue a ese anticuario, compró aquello para regalármelo. De hecho, fue al anticuario y lo devolvió. José, lo que me están preguntando, ¿esta chica te apreciaba a ti o no te apreciaba? Sí, claro. No, que yo creo que claro, porque es que me lo regaló. La carga negativa la llevaba ella. A ver, yo lo discrepo eso. Yo no pienso una chica sin problema. No, José, pero yo no pienso que tuviera una carga contra ti. ¿O en su vida? No, tampoco. Yo lo que pienso es que a lo mejor le gustó tanto eso para regalártelo a ti, que de manera inconsciente lo que hizo fue atacarte para que tú se lo devolvieras, por decirlo así. Eso yo creo que es mucho más difícil. Porque no lo hubiera descambiado, ¿no? No lo hubiera descambiado, más complicado es, yo personalmente creo que es más difícil que algo de por sí que es inerte llegue a provocar eso porque a él le dé una sensación negativa. Yo a eso lo veo más complicado. ¿Por qué? Porque tampoco podíamos decir que tú percibieras una entidad. Tú lo que veías era que te agredirían. A ver, yo sabía que ahí había algo. Pero tú sabes que te agredían. Y te digo una cosa, se nota cuando es un alma, un espíritu que hay en un sitio, a cuando es un alma, un espíritu que te ataca. Pero por eso digo... Es que la sensación es completamente distinta. Pero tú ten en cuenta que ¿cómo es esa sensación? Aunque el efecto es el mismo. La sensación es, para empezar, es de un miedo interior, ¿verdad? Es un miedo interior que en el fondo hay una parte de ti que no puedes controlar al 100%. Cuando tú contactas con un muerto, con un espíritu, como lo quieras llamar, tú estás acostumbrado a contactar, a que te hablen, a que te digan. Tienes un respeto. Pero ese miedo no. Porque estamos hablando de que el nivel de energía que tiene ese espíritu, ese alma, tú no lo puedes controlar fácilmente. Porque te puede atacar físicamente, ¿eh? Te puede agredir. Porque estos son agresiones. Te están tirando cosas. Tú no sabes hasta qué punto ese alma o ese espíritu puede atacarte o puede hacer algo en contra de ti, ¿eh? Pero es que entonces, o alrededor de las personas que haya, ¿eh? Pero a ver, que eso entonces, en ese caso, no es un poltergeist. Es como el caso de Carla Morán. No, el caso de Carla Morán, ¿lo conocéis? Pues eso. Un momentito. Eso es otra cosa. Pero escúchame, quiero que me hables del caso de Carla Morán. Pero de verdad, Álvaro, que tú me digas a mí, con todos los indicios que está describiendo,
José Guillén, que no es un poltergeist, es que es de manual. Es que este hombre hay que llevarlo y escribir un libro. El próximo escritor que escriba sobre poltergeist, José, que te llame. Que te llame, porque es que es más claro imposible. Pues tengo más casos, ¿eh? Tienes más casos. Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo vuelvo a decir lo mismo. La semana que viene pero vivido, Pero escúchame, no, pero de verdad, ¿os estáis dando cuenta? Yo os escucho, sois todos maravillosos. Las vueltas que le estáis dando a la farola para saliros de la farola. Pero si yo no Que es una farola que está iluminando, que es un poltergeist. Es que tu farola está fundida. Bueno, ya no es la primera vez que a mí se me funde una luz, según aquí los medios. Yo se lo digo muchísimas veces. Que mi farola está fundida. De verdad, Álvaro, si a ti tú estás llevando la contraria, como en las noches de Nochebuena que habla el cuñado por llevarle la contraria a los demás por meter un motivo a discusión. Yo vuelvo a decir lo ¿Vale? mismo. Tú sabes, en tu foro interno, tú haz un análisis particular tuyo propio y expía tu sensación, opinión. Y sabes que está contando un fenómeno poltergeist. No. Así de sencillo y así de claro. Estará contando un fenómeno de telequinesis. Ahora, que eso sea un fenómeno de poltergeist. No, ¿cómo es telequinesis? A ver, hombre, preguntarme. No, sí. pero si es que está diciendo Álvaro que lo has movido tú. O la chica. No. La chica del objeto. Yo te garantizo ni él, ni la chica. Entonces, que ¿quién? yo soy una persona súper ordenada y a mí esto de tener en mi casa esto en un sitio donde no es, me mata. Bueno, a ver, lo que seas ordenado no, eso no, sí, no, y no. Que yo me apetezca en mi No es subconsciente influyente. tirar cosas. Es que yo creo que estamos... ya le hemos dado otra vuelta a la farola. Claro, ahí sí. Es a lo que voy. Ahí no, José, no, espérate, que iba muy bien el tema. Escúchame, lo que te quiero decir es que no había nadie físico, bajo mi humilde opinión, que pudiera interceder para que esos objetos volaran. Yo creo que sí. No, sí había alguien yo te voy a físico. decir una cosa, Ángel. Yo... Eso no me hubiera gustado vivirlo. Indudablemente. Y además, y probablemente... Entonces mi subconsciente no me puede generar algo. Claro. A mí sí. A Ángel sí le gustaría verlo vivido. Pero un ratito nada más. Escúchame, te sale un libro volando de la librería. Ya lo pongo otra Y vez. tú eres el tío más feliz del mundo. Y yo, ¿eh? Y tú también. Yo me giño. La verdad. Dependiendo a qué hora sea, yo me giño. El libro sale Hombre, volando. la palabra no es felicidad. Entiéndeme. No es... Hay una anécdota. Sigmund Freud recibió a Carl Jung una vez en su... Jung es discípulo intelectual de Freud, pero tenían una discusión brutal sobre la sincronicidad, que es un concepto que metió Jung. Y dice Jung, cuenta que en el momento que Freud estaba ya enfadado, saltó un libro y se cayó en medio de la mesa de la discusión. Saltó de la librería hacia eso. Yo no sé cuál de los dos lo produciría. Yo creo que fue Jung, pero... Eso no es un fenómeno poltergeist, sí, ¿no? Depende si se repite. No, eso es telequinesis. Depende si se repite. Lo que José ha contado, que fuera un ataque, que era constante, que era recurrente, ¿vale? La psicoquinesis espontánea, recurrente. ¿Qué es lo que yo pienso que lo diferencia entre ese fenómeno y un poltergeist? Que hay algo que focaliza ese tipo de cosas. La pregunta de Miño está claro que es a través del objeto. Porque cuando el objeto desapareció, cesaron las cosas. No es una cosa aislada, un saque de un libro, no. Ataques constantes, además ataques, y hacia ti, y hacia tu persona, y focalizó desde un objeto que se fue hacia el sensitivo y la persona con sensibilidad que probablemente estaba y luego podía hacer algo, digamos, si no, o el foco de ese ataque. Hay una intencionalidad hacia algo. Es un fenómeno poltergeist, pienso yo, porque es recurrente, está asociado a ti. Que hay un fantasma por medio, en este caso lo que hay es un objeto. En cuanto el objeto desapareció, cesaron las cosas. Por darle una explicación. Y a eso voy. Que vas muy bien. Y a eso para dar una explicación. ¿Por qué ese objeto puede causarte este tipo de historias? Clave 1. ¿Quién provoca la psicoquinesis? Un objeto no. Una inteligencia asociada a un objeto, amarrada a un objeto, prefiero pensar que una persona puede captar esa esencia a través de ese objeto. El que provoca el fenómeno, sin duda, creo que eras tú, con tus capacidades, con tu esa capacidad de provocar una psicoquinesis de manera inconsciente. Tú ahora te concentras en mover el micrófono
y podemos estar aquí hasta mañana que el micrófono mismo no se mueve. Pero ¿por qué te contradices tanto? No, si al revés, estoy dando la vuelta. Escúchame, si vas muy bien, si estás diciendo que hay una... No, sí que lo estás contando. Si ya lo has explicado. Hay una energía asociada a un objeto. Exactamente. ¿Vale? No lo mueve él. No, sí, él lo mueve él captando, porque que es a lo que voy. El desequilibrio que provoca ese... Por esto no pasa... Hay un desequilibrio que provoca el fenómeno. Mira, Ángel, estoy yo solo. Claro. No intento que nadie vea eso. Yo estoy tranquilo en mi casa. No quieres notoriedad, ¿verdad? Efectivamente. No, claro. Estoy en mi casa contento porque esta chica me ha traído ese detalle y yo meriendo con ella o una cerveza, no sé lo que fue. Dejo eso, me doy mi ducha, me pongo a ver la tele, me doy mi ducha y de repente, cuando me estoy desnudando, empiezan las cosas a saltar. Te metes en la bañera y dices, ¿cómo? Sale, no te duchas, te vas al salón de nuevo, empiezan los libros, el cuadro, lo otro, te vas a la cocina igual. ¿Estabas solo tú en la casa? Sí, empiezo a llamar a varias personas, mira lo que me estás pasando. Entonces no había los móviles, eran los grandes y no teníamos videollamada ni nada, porque si no la hubiera hecho. Y se escuchaban y me decía, José, pero vete de tu casa. Y yo, ¿pero a dónde me voy a ir? Pero si estoy en mi casa, porque me tengo que ir yo y llevarte toda la noche asustado escuchando una cosa, otra y otra y delante tuya. Está claro, pero ¿qué es a lo que voy? Atacándote, ¿eh? Sí, sin duda. Y además, y clarísimo además, que esos ataques tienen una intencionalidad hacia ti, ¿vale? El puente, el objeto, el nexo entre lo que sea y tú es el objeto. Y el fenómeno es el objeto que ha traído a tu casa. Esa carga que ese objeto puede desprender, que a todo el mundo le da mal rollo algo, todo el mundo entra en una casa y lo mismo que entra dice, qué mala historia. Ese objeto te puede provocar unas sensaciones súper extrañas, muy difíciles de gestionar de manera inconsciente y más aún, que de consciente hace así y lo anulas, toma por culo y lo anulas. Pero de manera inconsciente, esa discrepancia, esa disonancia cognitiva entre lo bonito que es el objeto y el mal rollo que me está dando, puede provocarte que se provoquen ese tipo de historias a tu alrededor en base a tu capacidad. Ah, bueno, pero espérate, no quede la cosa, ¿eh? Ojo, esta segunda parte no la he contado. Esta chica se lo lleva, pero antes de cambiarlo se la lleva a su casa, ¿eh? Sí. Y en su casa vuelven a ocurrir cosas. Porque el objeto es la clave. Y lo devuelve. Porque el objeto es clave. Pero eso puede ser como el caso de la caja D-Book. El objeto es clave. Porque el objeto es clave. Pero me ocurrieron dos porque de momento se fue. La caja D-Book es un caso muy famoso. Y más con la historia que lleva. De una caja que va pasando de una familia judía y esa caja está poseída por supuestamente por un demonio. En el momento en que alguien intenta deshacerse de esa caja, la caja ataca o la entidad ataca a los que van a mover los objetos no se pueden poseer. Pues la energía se te pega al lado, pero no te posee. Lo hemos hecho ya muchísimas veces en el programa. La caja D-Book. Pero no se pueden poseer los objetos. ¿Cómo? Que los objetos no se poseen. Es decir, la Anabel, la muñeca, no tenía el espíritu dentro de la muñeca. No, pero sí que a través de un objeto se puede mover, puedes cogerlo en la mano, pero no se y hablarte un espíritu, ¿eh? Pero no se pero te necesitas una que es como las casas, como el Cadario de Venecia. En ese momento, si decimos eso, tú coges objetos y sabes perfectamente. Pero eso se llama psicometría. Un momento. Me parece fascinante lo de los objetos. Quiero escuchar tu historia. Quiero escuchar a Carla Morán. La familia Bell. Quiero seguir contestando al amigo Ángel, que ha convertido su propia película de subjetividades en los hechos que ha vivido José Guillén en su propia casa. Compañero, no funciona así. No, es que llega un objeto, es que lo miro. Este señor José Guillén, que le da una interpretación, que es un pedacito de pan, ve un objeto y el objeto le da igual. Ni le causa mal rollo, ¿a que no, José? No me encantó. Entonces ya está. La película es como si tú me regalas el boli. Digo, ¡ay, qué chulo! Llego a casa y te olvidas. Lo dejo en el salón en casa, venga, me voy a duchar. Ya está. Y ahora de repente empiezan a lanzarte las cosas. Pero que no son cosas compatibles. Pero para la semana que viene que cuente José el libro que le dejé yo en la tienda mío. Vale. ¿Sí? También otro fenómeno poltergeist. Sí. Vale, pues entonces yo iba a hablar del karma. Iba a hablar del karma. ¿Tenéis buen karma todos? Pero me da igual el karma. Yo quiero seguir escuchando a la familia Bell y más fenómenos poltergeist. ¿Estás de acuerdo, César? Manda el director, aquí no se puede discutir. No, yo no mando ni en mi casa, mandáis vosotros que estáis poseídos. Compañeros, muchísimas gracias. La semana que viene poltergeist. Venga, perfecto. Muy bien. Buenas noches.